Hola inversores, bienvenidos una vez más al canal. Muchas gracias por tu visita. Si no estás suscrito y te interesa el contenido que se sube a diario, suscríbete, es gratis y a mí me ayudas muchísimo a seguir creciendo el canal. Recuerden que estamos en Instagram, nos pueden encontrar como @siguiendo al mercado, así todo junto. Comenzamos con el video del día de la fecha. Si vemos el clima actual, estamos en una semana con muchísima volatilidad en el mercado. El mundo se está haciendo mierda. Tenemos el virus que sigue jodiendo ahora con el virus Delta, el cual genera un nuevo pánico en el mercado en general. Esta historia ya la vimos el año pasado y el anterior. En esta oportunidad les quería recomendar algunas empresas que pueden ser una verdadera tranquilidad a la hora de ver que el entorno se encuentra con mucha volatilidad y pese a que toda inversión tiene su riesgo, reducirlo al mínimo posible. Vamos a hacer un breve resumen de las acciones elegidas para que las analicen y si les interesa las tengan en cuenta a la hora de invertir. El mundo de los supermercados siempre estuvo y seguirá estando en el futuro. Muchos inversores y analistas en el pasado consideraban este sector con poco potencial de crecimiento. Actualmente ha cambiado bastante todo, ya que las empresas han ido adaptándose al cambio e innovándose en lo digital para ser realmente lucrativa y de acá que va la primera empresa seleccionada. Estoy hablando de Costco, su ticket es COST. Para los que no la conocen, es la segunda cadena más grande del mundo en comercio después de Walmart y la quinta en distribuidora minorista en Estados Unidos y tiene una tendencia alcista a largo plazo muy marcada. Costco se dedica a vender productos al por mayor y también a minoristas. No son tiendas con muchos lujos, pero tiene clientes muy fieles y felices, que considero que es lo importante. Tiene dos puntos positivos. Punto 1, sus bajísimos precios y punto 2, sus excelentes ubicaciones. La compañía tiene una estrategia para ser exitoso y que lo diferencia un poco o demasiado del resto. Posee un sistema entre sus clientes de que debes tener una membresía, la cual no es gratuita. Esta membresía se divide en dos: los clientes comunes, que tiene un costo de $60 al mes, o el ejecutivo o el premium, que sale $120 por mes. El 91% de los clientes de Estados Unidos renuevan cada año su membresía y afirman que el pago anual brinda realmente beneficios muy importantes, lo que genera que la compañía tenga un flujo de ingreso constante cada año y a la vez los clientes tengan productos con hasta 20% de descuento como mínimo comparado a la competencia, y los análisis así lo demuestran. Si vamos a sus números actuales, mientras hago el video la encontramos cotizando en $457, tiene un PER de 42.71 y un BPA de 10.64. Y algo que siempre suma es que reparte dividendos. En su último año su cotización aumentó más de un 34% y en sus últimos 5 fue de más del 179%. La siguiente empresa seleccionada, que resguarda valor, presenta una gran solidez y estabilidad a largo plazo, es de Home Depot. Esta empresa estadounidense se dedica a vender artículos para mejoras en el hogar, ferretería y materiales de construcción, entre otras cosas, y es el primer minorista de bricolage en el mundo detrás de Lowe's. La empresa tuvo una presentación muy positiva en su segundo trimestre, marcando un récord de más de $40.000 millones en ventas trimestrales por primera vez en la historia de la compañía, lo cual habla de un crecimiento constante año tras año, mientras que sus mejoras en el hogar le dieron un resultado de ganancias positivo del 36.1%. Tiene una cotización actual de alrededor de $328, su PER es de 22.71 y su beneficio por acción es de 14.22. En su último año de cotización aumentó más de un 16% y en sus últimos 5 años fue de más del 144%. Continuamos con una de las empresas más reconocidas y que posiblemente ya sea la de mayor capitalización. No necesita mucha presentación y estoy seguro que más de uno de nosotros la tiene en su cartera de inversión. Estoy hablando de Microsoft,
esta enorme compañía que se encuentra dentro del top 3 del sector tecnológico y cada vez se expande más y más, presentando una excelente adaptación al entorno e innovándose constantemente. Sus ventas van aumentando considerablemente. Por ejemplo, en el 2006 tenía ingresos de 44.000 millones a 143.000 millones para el 2020. Se encuentra en la actualidad cotizando en $304, su PER es de 36.84 y su beneficio por acción es de 8.06. También hay que sumarle que reparte dividendos y en su último año de cotización aumentó más de un 41% y en sus últimos 5 años fue de nada más y nada menos de un 424%. Sus resultados de ganancias que presenta todos los años lo supera con una enorme facilidad y habla de la seriedad y la consolidación que tiene la empresa. La próxima empresa recomendada es la histórica y exitosa Goldman Sachs, la compañía de banca de inversión y de valores más grande del mundo y a la vez siendo de las más reconocidas y respetadas en el mercado. Es una autoridad financiera, históricamente se convirtió en el símbolo de la riqueza al tener grandes relaciones y alianzas con las compañías más grandes y poderosas del planeta. Les doy un ejemplo reciente. El Barcelona consiguió un crédito de 455 millones de euros y ¿saben quién fue el que lo brindó? Sí, el fondo de inversión Goldman Sachs y obviamente teniendo grandes beneficios por delante para la banca. Este crédito al Barcelona deberá devolverlo en 10 años con un interés de aproximadamente 2% y a la vez tiene como garantía los derechos de televisación del popular equipo español. O por otro lado, su confirmación de la compra de la gestora NN Investment Partner por el valor de 1.700 millones de euros. El acuerdo se dio con una asociación estratégica de 10 años y se espera que para el primer trimestre de 2022 ya se establezca esta operación. Para la gestora es una excelente noticia, ya que le dará una aceleración a su crecimiento y mejorará tanto la oferta como los servicios a sus clientes, lo cual se estima que aumentaría su ratio de solvencia en un 17%. La compañía Goldman Sachs está cotizando en $396 y cuenta con un PER de 7.20 y un beneficio por acción de 54.67. También reparte dividendos como el resto de las empresas sugeridas en el video. En su último año de cotización aumentó un 95% y en sus últimos 5 años un 138%. Hasta acá vamos a hacer este videito. Para no alargarlo mucho más, no quiero irme sin solicitarles sus likes si les dejó algo positivo o si simplemente quieren darme una mano a dejar su comentario debajo de su opinión con respecto a toda esta volatilidad que estamos teniendo actualmente y mandarles mis saludos y felicitaciones a los que seguimos holdeando Cardano, que mientras hago el video está llegando a los $2.50. La verdad, una hermosa locura. Sin mucho más, espero que tengan un excelente fin de semana y que el lunes sea todo verde.